Bueno, arrancamos con el primer compuesto inorgánico, que son los óxidos. Los óxidos se clasifican en óxidos básicos y en óxidos ácidos. Los óxidos básicos son aquellos que van a estar formados por un metal más oxígeno. Y los óxidos ácidos son aquellos que van a estar formados por un no metal más oxígeno. Siempre. Ahora, ¿cómo nombramos a los óxidos? Vamos a tener distintas nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura tradicional, tenemos la nomenclatura de stock y de atomicidad. Bien, entonces, primero, la nomenclatura tradicional. ¿Cómo vamos a nombrar a un óxido? Vamos a poner primero, como dice ahí, la palabra óxido siempre. Después vamos a poner el nombre del metal y no metal y le vamos a agregar una terminación, ico, o u oso. ¿En qué va a diferenciar si nosotros ponemos ico u oso? Dependiendo del número de oxidación que se esté usando. Si ese elemento actuó con el número de oxidación más chico, le vamos a poner al metal o al no metal la terminación oso. Y si se utilizó el número de oxidación más grande, se le va a poner la terminación ico. Bueno, yo acá les puse óxidos básicos de este lado, del lado izquierdo, y del lado derecho óxidos ácidos. Entonces, una vez que yo les presento los ejercicios, lo que primero tienen que hacer es saber, bueno, con qué números de oxidación actuó cada átomo de manera individual y después nombrarlo. Entonces, vamos a empezar, fíjense, el óxido ácido. Los dos tienen nitrógeno. Entonces, ¿por qué se los puse así? Los dos el mismo compuesto, pero distinta cantidad de átomos. Porque quiero que vean la diferencia. Fíjense lo que pasa acá. Primero, vamos a ver con qué número de oxidación actuó cada uno. Entonces, yo tengo esto. Yo sé que el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, hago 3 por -2, -6. La suma de los dos números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. 3. 2 por más 3 más 6. Entonces, más 6 más -6 me da 0. Entonces, el número de oxidación con el que actuó ahí el nitrógeno fue con +3. ¿Sí? Ahora, fijémonos en el de abajo. Nitrógeno 2, oxígeno acá 5. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2. 5 por -2, -10. Me tiene que dar la suma de los números de oxidación 0. ¿A qué número le tengo que multiplicar 2 para que me dé 10? Más 5. 2 por más 5 más 10. Entonces, más 10 más -10 me da 0. Entonces, ¿cuál fue el número de oxidación con el que actuó acá el nitrógeno? Fue con +5. Entonces, fíjense que acá tenemos un caso en donde tenemos un mismo elemento, como es el nitrógeno, en donde tiene dos números de oxidación distintos. El más chico es +3 y el más grande es +5. ¿Sí? Entonces, en todos los ejercicios siempre yo les voy a presentar así el compuesto y ustedes tienen que hacer esto para calcular el número de oxidación. Una vez que saben cuál es el número de oxidación con el que actúa el elemento, lo que tienen que hacer es nombrarlo. Entonces, yo antes les dije que cuando el elemento actúa con el número de oxidación más chico, se tiene que poner la palabra óxido primero y el nombre del no metal. Acá en este caso el no metal es el nitrógeno. Pero le tengo que agregar una terminación, que era ico, si usó el número de oxidación más grande, u oso, si usó el número de oxidación más chico. Como yo estoy nombrando este, el +3 es más chico que +5, entonces en este caso usó un número de oxidación menor. Entonces,
le tengo que agregar la terminación oso. Entonces se va a llamar óxido nitroso. Fíjense que le agregué la terminación oso a la palabra nitrógeno, ¿sí? Pero fíjense que el nombre original del no metal se modifica, no es que se llama nitrógenoso, no, se modifica, ¿sí? Le agrego la terminación oso, pero se modifica el nombre del no metal. Y en este caso usó el número de oxidación más grande, entonces en este caso se va a llamar óxido nítrico. ¿Por qué ICO? Porque usó el número de oxidación más grande. Siempre que yo tengo número de oxidación más grande, voy a usar la terminación ICO. Si yo uso el número de oxidación más pequeño, voy a usar la terminación OSO. Y esto es lo que tienen que hacer en los ejercicios, calcular qué número de oxidación usó y después nombrarlo, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo en donde el mismo elemento tiene dos números de oxidación. Bien, vamos acá. Este es un óxido ácido, un no metal más el oxígeno. Vamos a los óxidos básicos, que era el metal más el oxígeno. Vamos a ver acá qué pasó. Magnesio y oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es -2. Acuérdense que en química, cuando no se escribe nada acá abajo es porque hay un 1, pero no se escribe. Pero si ustedes lo necesitan para hacer el ejercicio, escríbanlo. Entonces, 1 por -2 me da -2. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 2? Más 2. Entonces, 1 por +2, más 2. Entonces, más 2 más -2 me da 0. Entonces, el número de oxidación con el que actuó el magnesio es con +2. ¿Sí? Bien, vamos al hierro. El hierro es uno de los elementos que tiene dos números de oxidación. Entonces vamos a ver con cuál actuó en cada caso. Fíjense el primero. Lo mismo, ¿sí? En química, si no se escribe nada es porque hay un 1. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2. 1 por -2, -2. La suma me tiene que dar 0. 1 por qué número me da 2. Más 2. Entonces 1 por +2, más 2. Más 2 más -2 me da 0. ¿Con qué número de oxidación actuó el hierro? Con +2. Ahora fíjense acá. Hierro. Tengo 2. Y este 3. Bien. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. 3 por -2, -6. La suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Qué número le tengo que multiplicar a 2 para que me dé 6? 3. Más 3. 2 por +3, más 6. Más 6 más -6 me da 0. Entonces, ¿qué número de oxidación utilizó acá el hierro? Más 3. Entonces, el hierro es otro elemento que tiene dos números de oxidación. Uno más chico y uno más grande. El magnesio es un elemento que tiene un único número de oxidación, que es +2. Ahora los vamos a nombrar. Bien, seguimos. Los vamos a nombrar. Vamos con el primero. Bien, nosotros ahora estamos viendo solamente la nomenclatura tradicional, que es la que vamos a ver para este trabajo. Después en el siguiente trabajo vamos a agregar otras nomenclaturas. Bien, entonces, primero vamos a poner la palabra óxido. Ahora, ¿qué pasa en los casos en donde hay elementos como el magnesio que tiene un solo número de oxidación? Directamente se pone la palabra óxido y el nombre del metal o no metal. En este caso se llama óxido de magnesio. ¿Sí? En casos así,
no ponemos ni ico ni oso porque es uno solo. Entonces, con que pongamos óxido de magnesio ya está. Ahora, acá tenemos un caso en donde tenemos al hierro que usó el número de oxidación más chico, es decir, que vamos a utilizar la terminación oso. Y acá tenemos un caso en donde el hierro usó el número de oxidación más grande. ¿Qué vamos a poner primero? Siempre la palabra óxido. Y el hierro lo conocemos como hierro, pero en los óxidos va a cambiar y lo vamos a llamar Fe, como el símbolo propio del hierro. Entonces, cuando tenemos número de oxidación más chico y le tenemos que agregar la terminación oso, le vamos a llamar óxido ferroso. ¿Sí? Y cuando tenemos el número de oxidación más grande, lo vamos a llamar óxido férrico. Y usamos la terminación ico porque usamos el número de oxidación más grande.